Bueno, vamos a ver entonces ejercicios de homología. Entonces hagamos el esquema, como siempre. Primero tenemos un centro de proyección O y tenemos, por ejemplo, dos líneas que definen sobre dos segmentos puntos que son homólogos, ¿vale? O sea que el segmento A es homólogo de A' y el segmento B es de B', ¿vale? El segmento, el punto. O sea que este segmento y este son homólogos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se cortan en una recta llamada eje y porque los puntos están alineados con el centro de proyección, ¿vale? Bueno, pues eso era una homología, tenemos el esquema y por último decíamos que para obtener las rectas límites hacíamos paralelas a las dos líneas, ¿no? Entonces, haciendo una paralela a esta línea, a la línea del segmento A'B', hacemos aquí la paralela y vemos que corta a la otra recta en un punto, ¿vale? Y ahora hacemos la paralela, fijaros que hicimos la paralela a esta y ahora hacemos la paralela a esta hasta que corte a la otra recta homóloga, ¿vale? Y vemos que corta ahora en este punto, ¿vale? Bueno, pues por esos dos puntos pasan las rectas límites, ¿vale? Y son siempre paralelas al eje. Bueno, pues esto es lo único que hay que saber. O sea, no tiene más. O sea, si sabemos esto, ya sabemos todo. Otra cosa es saber aplicarlo, pero hay que ver las propiedades. No, por un lado tenemos que A' y O están alineados. Era una de las propiedades siempre para todos los puntos homólogos. Por ejemplo, si cojo otro punto, C y C', también vemos que están alineados, son homólogos. Si prolongo las líneas hacia aquí, vamos a prolongar esta línea y vamos a prolongar la otra, pues vemos que al hacer otra línea que pase por O, pues aquí están los prima, pues voy a llamar a este punto D' y a este D. Ahí vemos otros dos puntos homólogos, ¿vale? Lógicamente, si sigo haciendo líneas, pues tengo los transformados. En el momento en que hago una paralela a esta, pues tengo el homólogo del punto que está en el infinito, ¿vale? Bueno, pues esa sería entonces ya, vamos a marcar esto. O sea que en realidad las rectas límites tienen los homólogos de los puntos del infinito. Bueno, pues tenemos aquí este segmento que se transformó en este desde este punto. Bueno, y decíamos que esto se podía interpretar también espacialmente. Pues si, por ejemplo, consideraba un plano que llegara, por ejemplo, hasta la recta límite y otro plano y que fuera paralelo a esta línea que llegara hasta otra recta límite, va a pasar por ahí detrás, viene por aquí, hago una paralela. O sea que tenemos también una interpretación espacial del ejercicio, ¿vale? Realmente son dos planos que se cortan y todos estos puntos de esta línea se proyectan sobre la otra línea y lo mismo por aquí. Podríamos continuar esta línea y esta, ¿no? Entonces esa sería la interpretación espacial. O sea que todos los ejercicios tienen una interpretación en el plano y una interpretación en el espacio, ¿vale? Vamos a poner aquí el plano y aquí este que se vea por aquí también. Con lo cual los teoremas, por regla general, tienen una solución espacial y otra plana. Exactamente el dibujo es igual para el espacio y para el plano. Como veis, no he tenido que variar nada del dibujo que teníamos en el plano. O sea que he cogido el mismo para hacer el ejercicio. Simplemente lo he transformado en algo espacial, ¿no? O sea que tenemos un plano que contiene a esta línea y otro plano que contiene, que es este, que contiene a esta otra línea, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, continuara, voy a hacer esta de color rojo por encima, continuar esta línea vendría por aquí detrás, seguiría por ahí, ¿no? Mientras que si hiciera esta otra línea, pues viene por aquí, aquí la pondría discontinua y continúa por aquí, ¿vale? Bueno, todo el mundo entiende, ¿no? Que una línea está en un plano, otra línea está en otro plano, todos los puntos de una línea se transforman en todos los puntos de la otra línea y luego, por último, al hacer por el centro de proyección planos paralelos a estos dos, obtengo a la intersección de los planos estos, pues estas dos líneas. O sea que podría dibujar aquí, por ejemplo, voy a ponerlo así con curvatura para diferenciarlo del otro, este plano
que es paralelo a este y por tanto con la intersección esta detecta esa línea. Y ahora lo mismo aquí, este plano que es paralelo a este, lo voy a poner así, y voy a venir por ejemplo hasta aquí. Bueno, pues como vemos los dos planos que son paralelos a estos dos y detectan en las intersecciones estas dos líneas, ¿no? Eso quiere decir que más adelante cuando hagamos por ejemplo una perspectiva, pues este va a ser el horizonte de la perspectiva, por ejemplo. De hecho, la recta límite es un horizonte, es exactamente lo mismo. O sea, tiene la imagen de los puntos del infinito de este plano. O sea que este plano al final proyecta sus puntos sobre esta recta, ¿no? Llamamos también línea de desvanecimiento o recta límite también, ¿no? Porque se desvanecen los puntos que están al final de todo, los puntos que quedan al final de este plano, o sea, serían el infinito, ¿no? Pues se proyectan sobre esta recta. Quiere decir que, fijaros, si yo ahora alineo el punto C con C', pues me queda el transformado de C' es C. Según voy alejándome, pues el transformado de este punto es este. El de este punto es este. Y así con todos. En el momento en que esta línea sea paralela a esta, en realidad estoy llegando al infinito y la imagen de ese punto queda aquí. Por tanto, esta recta contiene a las imágenes de los puntos del infinito, ¿vale? Bueno, pues no es más que eso. Entonces, dado ya esta interpretación espacial, podemos simular también aquí que esto está por detrás y también este plano vamos a darle algo de sombra por detrás y así. Con lo cual, entonces aquí marcaremos este nuevo plano, que lo hice con curvatura, y este otro, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos los otros dos planos que son paralelos y que, al ser paralelos a los dos lados, pues transforman esta línea en esta, de manera que todos los puntos están alineados con O y las homólogas de las rectas del infinito quedan definidas por los límites, ¿vale? Entonces decíamos, propiedad, puntos homólogos alineados con O, y la otra propiedad es que las rectas homólogas se cortaran en el eje. Si esta línea le llamo, vamos a llamarle S, S', ya que contiene a los prima, y esta le llamo S. Entonces S se cortaba con S' en un punto perteneciente al eje siempre, ¿vale? O sea que ambas se cortan aquí en el punto P, ¿vale? Bueno, esa era la otra propiedad, ¿vale? Y de la homología de esta propiedad vamos a tener esta y recíprocamente, ¿vale? Bueno, pues hecha ya esta introducción, hagamos algún ejercicio. Entonces, por ejemplo, dibujo aquí una recta límite, dibujo aquí el eje E y dibujo aquí un centro de proyección O. Se pide calcular el homólogo de este triángulo. Como vemos, este triángulo tiene un vértice en la límite, el punto A, un vértice en el eje y el otro vértice aquí, ¿vale? También en el eje. Entonces se pide calcular el homólogo de ese triángulo y la otra recta límite. ¿De acuerdo? Vamos a marcar bien el triángulo. Bueno, pues como acabamos de ver que los puntos de la recta límite tienen su homólogo en el infinito, ya sabemos que el homólogo de A va a estar en el infinito. Entonces ya sé que si uno el punto O con A en esa dirección, va a quedar el homólogo de A', lo pongo así, A' en el infinito, ¿vale? Bueno, y ahora, si nos fijamos, esta línea va hacia aquí. Bueno, pues las homólogas se cortan en el eje, entonces si hago una paralela a esta, pues ya tengo, entonces, como esto va hacia el infinito, y B es homólogo de sí mismo, al hacer una paralela, tengo que la homóloga de la recta, voy a llamarla V, es, como esto le llamo sin prima, pues aquí pongo V', ¿vale? O sea que lo único que hago es una paralela a esta, ¿no? Vale. Por tanto, ya sé que la homóloga de esta recta es esta. Y ahora la homóloga de esta, pues lo mismo, hago una paralela y ya tengo entonces ahí el homólogo del triángulo. Entonces la homóloga de T es T', ¿vale? Bueno, pues esa sería la la figura homóloga de ese triángulo, y lo vamos a señalar con estas líneas rojas. Si lo interpretamos en el espacio, vendría por aquí y por aquí. O sea que este triángulo se transformó en esta figura. Vale.
Bueno, vemos que se transforma, lógicamente es un triángulo que tiene un vértice en el infinito, entonces por eso sale aquí un paralelogramo, ¿vale? Y esto también continuará por aquí. Y como nos pedían la otra recta límite, pues puedo hacer una paralela a una de las líneas, por ejemplo a esta, hasta que corte a la otra. Hago una paralela y tengo un punto de intersección. Bueno, pues esta será la otra recta límite, ¿vale? Con lo cual ya tengo el ejercicio al completo, ¿de acuerdo? Fijaros que si hago una paralela a la otra hasta que corte a esta, pues también obtengo ahí otro punto por donde hago la paralela al eje y tengo la límite también, ¿vale? Bueno, pues las dos líneas límites las voy a marcar en otro color, pues serán esta línea, la que nos dieron, y esta que acabamos de calcular. Bueno, veamos otro ejemplo. Tenemos un triángulo, ahora no nos dan rectas límites, pero nos dan, por ejemplo, el homólogo de un punto de una figura. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la figura, vamos a ponerla así, y tenemos, por ejemplo, vamos a poner aquí el eje, por ejemplo, aquí, para que quede aquí igual. Y por último vamos a colocar aquí el centro de proyección y el eje, y tenemos que aquí están los tres puntos del triángulo A, B, C, y vamos a hacer que, por ejemplo, el homólogo de A, las rectas que son homólogas de sí mismas las vamos a poner mejor discontinuas para diferenciarlas de las otras. Entonces el homólogo de A, por ejemplo, va a ser A'. ¿Vale? Bueno, pues ese sería otro ejercicio, calcular el homólogo de ese triángulo sabiendo que nos dan los tres puntos, o sea, nos dan el triángulo, nos dan el eje y el eje corta al triángulo, ¿vale? Se pide calcular también las rectas límites, o sea que ese sería el triángulo del que hay que calcular su homólogo, ¿vale? Bueno, sabemos que los homólogos de todos los puntos, según la propiedad esta, van a estar alineados con O. Entonces ya sabemos que el homólogo de B va a quedar sobre esta recta, ¿vale? Entonces ya hacemos la línea discontinua también, ya que todas las rectas que pasan por el eje, o por el eje por el centro, las vamos a poner discontinuas, ya que son homólogas de sí mismas. Es lo que se llama la radiación doble, ¿vale? Bueno, sabemos que los puntos, el homólogo de C va a quedar por aquí, sobre esta línea, y también sabemos la otra propiedad, que las rectas homólogas se cortan en el eje, esta que tenemos aquí, ¿no? Eso quiere decir que si AC se corta en este punto, pues A'C' se cortará también en este punto, ¿vale? Entonces ya lo trazo, A'C' vendrá por aquí. Eso quiere decir que el homólogo estará aquí, ¿vale? Ya tenemos el homólogo de C, que es C'. ¿Por qué? Porque las rectas homólogas se cortan en el eje. A'C' se corta también con AC en un punto del eje, ¿vale? O sea que lo único que hice fue pasar por el punto de intersección una línea que pase por este punto hasta que corte a esta, ¿no? Y lo mismo pasará aquí. Resulta que BC se corta en el eje. Bueno, pues como CB están alineados, C', B' estarán alineados, y por tanto este será el homólogo de B, B'. Bueno, eso quiere decir que el homólogo de la figura será esta. Y como las rectas homólogas se cortan en el eje, si prolongo esta línea del triángulo, vemos que se corta en el eje. Bueno, pues si prolongo esta otra también se cortará en el eje, ¿vale? Eso quiere decir que tenemos ya la figura al completo. El homólogo de ese triángulo amarillo, pues es este triángulo que pasa por los puntos A', C', B', ¿vale? Y ambos vemos que se cortan en el eje, que era lo que nos pedían, ¿no? El homólogo de ese triángulo y las dos propiedades, que las homólogas se cortan en puntos siempre del eje y que los homólogos están alineados con el centro de proyección O, ¿vale? Bueno, por último, para hacer las rectas que sean límites, pues lo único que tenemos que hacer es una paralela a cualquier línea, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una paralela, incluso lo podemos interpretar, si queréis, en el espacio, podríais pensar en un plano que contiene aquí a este triángulo, el triángulo rojo, por ejemplo, y un plano que contiene al triángulo amarillo,
así se percibe mejor, ¿no? Vale, lo veis, ¿no? O sea, por un lado tenemos este plano que contiene al triángulo rojo, vamos a ponerlo así con un poco de sombra para diferenciarlo del otro, y el otro que contiene al triángulo amarillo. Aquí tenemos el plano, ¿vale? Bueno, efectivamente, como los tres puntos de ambos triángulos están alineados con un centro, pues se puede decir que es una pirámide que transforma una sección de la pirámide en otra sección, ¿no? Desde un centro O, ¿vale? Bueno, por último, bastaba con coger dos líneas cualesquiera que fueran homólogas. Por ejemplo, voy a coger A'B', entonces la voy a marcar A'B' y voy a hacer una paralela a A'B' por O. Y vemos que corta AB en este punto. Bueno, pues por ahí pasa la límite, ¿vale? Entonces recordamos, cogemos una línea, hacemos una paralela a una de las líneas homólogas por O, y esa línea corta a su otra homóloga en un punto. ¿Vale? Bueno, y hacemos lo mismo exactamente con, tenemos por un lado esta que corresponde aquí a la límite de este lado, y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pues por ejemplo, con esto, ¿no? Tenemos, si por ejemplo cojo ahora esta línea, ¿no? Y por este punto hago una paralela, pues corta a su homóloga. Fijaros que esto es, por ejemplo, la línea AC, ¿no? Vamos a ver, esta AC se transforma en esta, entonces corta aquí. Bueno, pues ahí estará la otra recta límite, ¿vale? O sea que siempre la clave es, tenemos una línea, ¿no? Tenemos esta línea y esta línea tiene aquí su homóloga, A'B', se corta aquí y tiene aquí su homóloga, ¿no? Bueno, entonces hacemos una paralela a esta línea hasta que corte a la homóloga en un punto. Entonces tendremos aquí la recta límite que corresponde a como vemos, respecto a este plano, corresponde a ese plano. Mientras que ahora cogemos otra línea, cogimos la línea A'C', viene por aquí, y AC viene por aquí, hicimos una paralela a AC, prolongamos A'C', corta aquí. Entonces tenemos por ahí detrás la otra recta límite, ¿vale? Bueno, pues eso quiere decir que efectivamente tenemos aquí una línea de la línea de los homólogos del infinito, de ese plano, ¿no? Y tenemos luego la otra, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues esa es la interpretación espacial, si preferimos intuirlo en el espacio, y si preferimos deducir por propiedades, lo podemos sacar así. Vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos, por ejemplo, vamos a poner ahí la recta eje, aquí la recta límite, y vamos a hacer, por ejemplo, que aquí haya este triángulo. Hay que hacer el homólogo de este triángulo y vamos a hacer que el centro de proyección pues quede, lo podemos poner aquí o en cualquier punto, ¿no? Voy a ponerlo, por ejemplo, aquí. O sea que tenemos el triángulo ABC y se trata de hacer el homólogo de ese triángulo. No tienen que darnos otro punto homólogo porque nos dan la recta límite, ¿no? Y una homología queda definida pues por una límite, el eje y O. O sea que podríamos definirla por esos tres elementos, ¿no? Bueno, entonces marcamos el triángulo y hacemos el homólogo de ese punto. Como corta la límite en dos puntos, ya sabemos que el triángulo va a tener dos puntos en el infinito, ¿vale? Ya que los homólogos de esta recta están en el infinito, ¿no? Bueno, sabemos también que tiene un punto en el eje, por tanto este punto va a ser homólogo de sí mismo, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer primero la homóloga de BC. Prolongamos esta línea y vemos que corta aquí, ¿vale? Entonces, si ahora uno el punto O con ese punto y por el punto C hago una paralela, pues ahí tengo ya el homólogo, la homóloga de esa línea. O sea que la homóloga de BC será esta.
ya que ambas se cortan en el eje y tenemos que esta línea es paralela a esta para detectar ahí un punto homólogo de infinito. Entonces alineo O con B y al alinear O con B tengo ya aquí su homólogo, ¿vale? Queda aquí, el homólogo de B es B', ¿vale? Tengo que el homólogo de C pues necesariamente es el mismo, o sea, coincide con C', porque pasa por el eje. Recordamos que el eje contiene a todos los puntos homólogos de sí mismos, ¿no? Decíamos que es una recta doble, ¿vale? Bueno, ahora puedo unir este punto, el de intersección. Aquí, pues lo que hice fue prolongar esta. Tengo aquí estos dos puntos. Puedo hacer, por ejemplo, aquí esta línea, la homóloga de esta línea. Bueno, pues esta línea pasa por este punto, que llamaré punto D, ¿no? Y sé que este punto, su homólogo, está en el infinito, ¿vale? Por tanto, por aquí hago una paralela y seguirá esta misma dirección para obtener ahí el homólogo de D, ¿vale? Una paralela a esta. Bueno. Bueno, tengo entonces, fijaros, la línea CA es esta y sigue esta dirección, ¿vale? Lo veis, ¿no? Bueno, por último voy a hacer el homólogo de A. Si alineo con A, tendría que hacerlo con discontinuas, pero bueno, por rapidez, fijaros que al alinear O con A' debe quedar sobre esta línea, pero la homóloga de CA queda sobre esta línea, entonces prolongo aquí esta línea. Entonces el homólogo de A es A', aquí estaría, ¿vale? Bueno, con lo cual, pues ya tengo todo. Por último, fijaros que AB pasa por estos dos puntos, prolongo esta línea, corta aquí, y como aquí tengo el homólogo de B, la homóloga de esta línea será esta, y pasará también por A', ¿vale? O sea que será esta. Bueno, eso quiere decir que el homólogo del triángulo, ya lo tenemos al completo, pues será este. Tenemos el homólogo de C, que es C', de B, que es B', y de A, que es A'. Entonces el homólogo del triángulo es este. Viene por aquí, y ahora viene por aquí. Necesariamente el punto de eje es un punto doble, y como veis, es un triángulo que va hacia el infinito y luego vuelve por detrás hacia aquí. ¿Lo entendéis, no? Vale. Vamos a entenderlo esto en el espacio, porque visto así parece una cosa rara, ¿no? Para un triángulo que tenga puntos en el infinito, pero claro, es que sabemos que estos dos puntos tienen el punto D y el punto E, tienen sus homólogos en el infinito, ¿no? Entonces por eso tiene que ir hacia el infinito el triángulo. Entonces va al infinito por esta dirección y vuelve por el otro lado hacia aquí. Vamos a verlo en el espacio, fijaros. Ahora, en el espacio lo vamos a entender perfectamente. Entonces, si de repente tenemos este triángulo, lo vamos a colocar ahí tal cual, así. Entonces, hago por aquí un plano paralelo y hago aquí otro plano paralelo y tenemos una homología espacial, ¿no? Bueno, el homólogo de esta línea, haciendo por el centro de proyección una paralela, es esta, ¿vale? O sea, el homólogo de esta línea, si os fijáis, es esta, ¿no? El homólogo de esta línea, si uno este punto con este, pues será esta paralela, ¿vale? Eso quiere decir que el homólogo de este detalle, pues sería esto. Vendría por aquí. Vamos a marcarlo para que se vea mejor, así en color y simulando el espacio. Vamos a darle sombras también y vamos a hacer también aquí la continuación para que se vea mejor. Les dibujamos aquí los bordes del triángulo de los planos que contienen a los distintos elementos. Entonces tenemos aquí este plano y este otro. Y vemos que decíamos que el homólogo de esta línea, haciendo una paralela a esta línea, o sea, este punto de corte con la recta límite, voy a poner aquí la límite en otro color, esta es la recta límite, que se obtiene haciendo una paralela por O a una de las líneas homólogas. Entonces esta línea sigue esta dirección, entonces hago una paralela corta aquí a la otra homóloga. Bueno, pues ya tenemos entonces que la recta homóloga de
de esta línea es esta. De esta, haciendo una paralela a ella, corta a su homólogo aquí. Entonces tenemos que sigue esa dirección. O sea que el homólogo de ese triángulo es este. Pero ahora tenemos que, como este punto me queda muy lejos ahí detrás, bueno, es igual. Voy a hacer si eso que me quede ligeramente más hacia aquí para que me quede más cerca, ¿no? Bueno, pues decía que alineo con este punto y como ya tengo esta línea que su homóloga es esta, voy a continuar el plano por aquí. Pues viene por aquí así. Entonces prolongo esta línea y vemos que corta aquí a la prolongación en este punto. Bueno, eso quiere decir que efectivamente pues este punto queda exactamente aquí detrás, ya que se proyecta sobre este plano de aquí, aquí detrás, ¿vale? ¿Se ve? Sí. Vale. Bueno, pues esa sería la clave de por qué el triángulo va por aquí hacia el infinito, sigue esta dirección, ahora sigue esta otra, para la dirección del infinito también. Entonces viene por aquí y por último necesitamos representar esta línea. Esta línea viene por aquí y haciendo una paralela a esta tengo por aquí ya, al hacer una paralela a esta, tengo esta línea. Eso quiere decir que por aquí va el otro trozo del triángulo, ¿vale? Entonces ya lo marco por aquí. Bueno, pues fijaros que este triángulo que está sobre este plano se proyecta sobre este otro plano de aquí abajo horizontal, para entenderlo, según estos dos trozos, que lógicamente esta dirección y esta me definen los homólogos de estos puntos que van hacia el infinito. Por eso el triángulo va hacia el infinito y vuelve por detrás hacia aquí, ¿vale? Por eso decimos en geometría proyectiva que una línea cualquiera tiene un punto en el infinito. Por tanto son rectas cerradas, ¿no? Donde un punto está en el infinito, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad si cogemos este punto, o sea que en realidad esta línea tiene su homólogo de este punto en el infinito, ¿vale? Por eso decimos que son líneas cerradas, ¿de acuerdo? Bueno, por último, pues si no se ve bien esto, podemos darle un poco de sombra y aquí también para que se entienda un poco mejor en 3D los planos, ¿no? Aquí vamos a darle también por aquí. Pues tenemos este plano, entendemos un plano oblicuo, este otro plano que contiene el triángulo ahí en el plano oblicuo, luego este otro triángulo que queda en ese plano horizontal que dijimos y luego este plano de abajo, ¿vale? Sí. Bueno, pues esa sería entonces la interpretación espacial de este ejercicio, ¿vale? También podemos hacer la maqueta sin necesidad de dibujar en el espacio. ¿Cómo? Pues así. Entonces, si yo cojo y hago esto, pues tengo exactamente lo mismo. El único requerimiento es que este plano, siempre la homología, es que este plano y este sean paralelos, ¿vale? Entonces, este triángulo, como continúa por este plano, sí tendría que recortarlo. Entonces, si no, no me vale. Entonces, vengo aquí, a ver, corto aquí este trozo. A ver, y le quito aquí el pincho, porque el pincho sí que forma parte del otro plano. Entonces esta sería otra interpretación espacial, ¿vale? Entonces fijaros, la interpretación espacial del ejercicio sería, o sea que es lo que tengo aquí dibujado. Tenemos dos planos paralelos, este y este, ya que así obtengo la recta límite. Tenemos aquí el triángulo que continúa por este plano, a ver, el triángulo que continúa por este plano, y decíamos que la homóloga de esta línea haciendo una paralela era esta, ¿no? La homóloga de esta línea haciendo una paralela a esta era esta. Por tanto, el triángulo viene todo por aquí. O lo que es lo mismo, si pongo aquí el ojo y dibujo en un cristal, en este cristal, lo que veo detrás, pues voy a dibujar, si tengo esto aquí voy a dibujar esto, y si tengo esto voy a dibujar esto, ¿vale? Esa sería la interpretación que utilizaremos más adelante en perspectiva, ¿no? Con lo cual, quien entiende esto ya va a entender la perspectiva. Y, lógicamente, este punto, como viene hacia arriba y el centro de proyección está aquí, tendré que alinear, tengo que proyectarlo sobre este plano. Al alinearlo con O, pues veo que queda aquí detrás, ¿no? Es esto.
O sea que en realidad esto es lo que quedaría aquí abajo, ¿vale? Al proyectarlo sobre este plano, ¿vale? O sea que este trozo quedaría en este plano en la prolongación, ¿no? O sea que esto sería realmente, esto lo tendría que traer aquí, pero esto forma parte de la prolongación de estas dos líneas, ¿no? De esta y esta, ¿no? O sea que esto quedaría tal cual como lo tengo ahora, pero esto sí que tendría que elevarlo aquí y traer este punto aquí, ¿vale? Al hacer el giro queda así, ¿de acuerdo? O sea que esa sería la interpretación espacial, ¿vale? Bueno, tenemos la interpretación espacial mediante maqueta, tenemos el dibujo en 3D y hemos sacado ya el homólogo de un triángulo que tiene dos puntos, su homólogo tiene 2 puntos en el infinito, ¿vale?